hay que aprender mucho. Sí. Y eso es combinando eso, pues parte de eso es discipular a otros, o ser instrumentos para el discipulado de otros. Bien. Para que nos quede bien claro a todos, sí quiero que reflexionemos un poquito en esto, porque a veces hablamos de muchas cosas y después se nos olvida, por tantos detalles se nos olvida pues cuál es la cosa básica. Les quiero plantear que el discipulado, en términos sencillos, es la vida dedicada a seguir a Jesús. Es la vida dedicada a seguir a Jesús. No es simplemente decir, quiero seguir a Jesús, es dedicarme a eso. ¿Cuál es la diferencia entre simplemente seguir o dedicarme a seguir? Seguir podría ser poquito, pero el discipulado es dedicada, es la vida, no es simplemente los domingos en la mañana, es la vida. Entonces, y toda la vida, como decía Ingrid, toda la vida dedicada a seguir a Jesús. La esencia es seguir a Jesús. Lo mínimo que hay que decir de que es el discipulado es seguir a Jesús. ¿Cómo? De manera dedicada y la vida dedicada a eso. Entonces, voy a plantear eso como forma de pensar en qué es el discipulado, para que lo graben bien, porque cada vez que uno dice, bueno, ¿qué es el discipulado? No sabemos exactamente qué decir, porque se puede decir muchísimo, el tema es muy amplio. Pero así de manera muy básica, el discipulado es la vida dedicada a seguir a Jesús. Entonces, pensando en esos términos, la vida dedicada a Jesús, entonces, ¿quién es un discípulo? Según esa definición, ¿quién es un discípulo? Alguien que está dedicado a seguir a Jesús. ¿Dani? Alguien que está dedicado a seguir a Jesús. Claro, alguien que está dedicado a seguir a Jesús. ¿Alex? Estudiante del maestro. Es ser estudiante del maestro, claro. Así es. Exactamente. Entonces, sí, es alguien que dedica su vida a seguir a Jesús. Y esto de entrada plantea algo interesante, porque si pensamos en cómo somos los cristianos, los evangélicos, las iglesias evangélicas, muchas veces el enfoque central no es el discipulado. Muchas veces el enfoque central es si uno es salvo. Enfocamos nuestra atención ¿qué pregunta es más fundamental para nosotros? ¿Es salvo? ¿O la pregunta más fundamental es el discípulo? Eso cambia un poquito el tono, ¿no? Pues se supone que todos los salvos serían discípulos, pero ¿qué tal si no exactamente coinciden los discípulos con los salvos? Para no entrar en una profundidad teológica y todo eso lo dejamos para otro día, el enfoque del Nuevo Testamento, la Biblia, el enfoque de Jesús y de los apóstoles está más enfocado ¿en cuál? ¿La salvación de la gente o en el discipulado de la gente? Discipulado. Jesús no vino a crear creyentes, vino a crear discípulos. La Gran Comisión no dice vayan y hagan creyentes, dice vayan y hagan discípulos. Entonces hay que mirar si hay una pequeña desfase entre lo que pensamos en lo que significa ser salvo y lo que significa ser discípulo. Y voy a volver a la definición de un discípulo. El enfoque bíblico es el discípulo, el discipulado. Aquellos que dedican su vida a seguir a Jesús. Seguramente hay muchos salvos, muchos cristianos, que no se puede decir de ellos que dedican su vida a seguir a Jesús. Y eso entonces genera un reto para nosotros, para iniciar el año. Vamos entonces a leer el pasaje, un pasaje, Mateo 14, 17 al 25, para profundizar un poquito más, tener cada vez más claridad en este tema tan importante. Yo sé que lo que acabo de decir me sacan de muchas iglesias. ¡Qué herejías!
pero siempre nuestro esfuerzo es ser lo más bíblico posible. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? Siempre volver a la Biblia, volver y tratar de ver todo desde, no de una línea teológica, sino de manera más bíblica posible. Es un proceso también. Entonces voy a leer desde Mateo 4, 17 en adelante. Mateo, ¿qué bien? Perdón. Mateo 4, perdón. Mateo 4, 17. Mateo 4, 17. Página 1067. Bueno, Mateo 4, 17. Desde entonces Jesús comenzó a anunciar. Y voy a detener ahí un segundito. Dice, desde entonces. En esta parte de la historia de Jesús según Mateo, ubiquémonos, dice desde entonces. Lo que había sucedido antes en el ministerio de Jesús, primero su bautismo. Eso es en el capítulo 3, un poquito antes. El bautismo de Jesús. Luego la tentación de Jesús en el desierto. Nosotros conocemos todas estas historias. Bautismo, tentación, Jesús regresa a Galilea, la región del norte, y se establece en una ciudad de Galilea llamada Capernaum. Entonces Jesús está en Galilea, se establece, basa su ministerio en Capernaum. Estamos entonces al inicio de su ministerio, la primera parte. Entonces aquí, desde entonces, desde su bautismo, tentación, su regreso, está empezando a ministrar desde Capernaum. Desde entonces Jesús comenzó a anunciar: cambien su manera de pensar y de vivir. O la palabra, toda esa frase, cambien su manera de pensar y de vivir, en una sola palabra en la Reina Valera, ¿cuál es? Arrepentíos. Una sola palabra se traduce en la PDP como toda esa frase. Arrepentíos, o cambien su manera de pensar y de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya está cerca. Cuando Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el lago, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme y yo les enseñaré a pescar hombres. Inmediatamente ellos dejaron ahí sus redes y lo siguieron. Yendo más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Estaban en una barca con el papá, arreglando sus redes para pescar. Jesús los llamó e inmediatamente ellos dejaron la barca y a su papá y siguieron a Jesús. Jesús andaba por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Iba entre la gente sanando toda enfermedad. Su fama se difundió por toda Siria. Le traían a todos los que padecían de diversas enfermedades y a los que sufrían graves dolores. También le traían a los atormentados por algún demonio, a los epilépticos y a los paralíticos, y él los sanaba. Muchísima gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del río Jordán seguía a Jesús. Entonces, vamos a profundizar un poquito en este pasaje que, como ven, es clave para el tema de seguir a Jesús, o sea, el discipulado, a los inicios del ministerio de Jesús. Entonces, según este pasaje, ¿por qué seguir a Jesús? Jesús aquí está, como vemos, llamando a personas a seguirle. Los primeros apóstoles y luego al final decía que todo el mundo estaba siguiendo a Jesús. Entonces, según lo que dice aquí, según Jesús mismo, sus palabras, ¿por qué había de seguir a Jesús? El reino de Dios se acerca. Muy bien, escrita para Ángela. La razón dada aquí de por qué seguir a Jesús o por qué seguirlo en este momento es porque el reino de los cielos se ha acercado.
si es cierto es que el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué corresponde? Pues seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Entonces hay una conexión importante entre el discipulado, el anuncio de las buenas noticias, es decir, el Evangelio, y el reino de Dios. Aquí en Mateo emplea el reino de los cielos. ¿Cómo se dice en otras partes de la Biblia esta frase reino de los cielos? El reino de Dios. Reino de Dios, reino de Dios. Y hay que preguntarnos, ¿hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Y la respuesta es que no. Son dos formas de hablar de lo mismo. Cuando habla del reino de los cielos, es para enfatizar no dónde es, sino de dónde viene, cuál es su origen. El anuncio es que el reino de Dios está llegando al mundo. Ese es el punto. No es que anunciar que allá en el reino de Dios están los cielos, sino decir el reino de los cielos está llegando acá a la tierra. Entonces, el lugar donde se establece el reino de los cielos es en la tierra. Es muy importante entender eso. Habla del reino de los cielos porque habla de su origen, para recordarnos, pues es el reino de Dios porque proviene de Dios, y es el reino de los cielos porque es algo celestial, que aparece, se manifiesta en la tierra. Entonces es importante entender que el reino de los cielos es Jesús no está diciendo preparémonos para ir a los cielos, sino preparémonos acá porque eso viene acá. El cielo viene a la tierra. Ese es el punto. Es el anuncio de que Dios está actuando, por fin. Dios aparentemente no estaba actuando. La gente se encontraba en ciertas situaciones difíciles por muchas razones, y el anuncio de que el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, es el anuncio de que Dios va a empezar a actuar. Dios está actuando. ¿Y cómo lo está haciendo? En Jesús y por medio de Jesús, no de otra forma. Eso es claro. Es en Jesús y por medio de Jesús. ¿Cómo están los reinos y los países del mundo? ¿Cómo estaban en el tiempo de Jesús los reinos y los países del mundo? ¿Y cómo están ahora los reinos y los países del mundo? ¿Cómo están? ¿Están bien? No, súper mal. Están bastante mal. En el tiempo de Jesús gobernaban los romanos. No era para la mayoría una vida muy agradable, a menos que uno fuera de la élite, de los romanos, etc. Mucha opresión, mucha injusticia, muy lejos de la idea de Dios para el mundo. Entonces, en el tiempo de Jesús, los reinos del mundo estaban bastante mal. Especialmente para los judíos que estaban escuchando esta palabra de Jesús en su contexto original. Y creo que las cosas no han cambiado mucho. En muchos países del mundo las cosas no van bien por la mayoría de la gente. Claro, la élite, los gobernantes les va bien, pero a otros no tan bien. Ni la media clase hoy en día le va tan bien como en otras épocas. Entonces el mundo está grave. Entonces, por eso esto llega como buenas noticias, que Dios está actuando. Y lo que vamos a explorar mucho en este año para poder aplicar nuestras vidas con respecto al tema del discipulado es entender mejor la visión de Jesús del reino de Dios. En la Biblia encontramos que Jesús tiene una visión para este reino de Dios, el reino de Dios que va a reemplazar los reinos del mundo. Entonces queremos profundizar y entender muy bien esa visión de Jesús, porque nos corresponde a nosotros vivir según la visión de Jesús. Entonces, al entender la visión de Jesús, nos ayudará a entender qué espera Dios de nosotros, qué nos compete, qué nos corresponde como discípulos, como seguidores de Jesús. Lo que nos corresponde es vivir la visión de Jesús ahora. La visión de Jesús del reino de Dios es un mundo restaurado, es un mundo perfecto, es un reino donde donde hay
3 cosas fundamentales: amor, justicia y bienestar. Si eso no parece una utopía, no sé qué es. Amor, justicia y bienestar. ¿El mundo necesita algo más que amor, justicia y bienestar? Creo que con eso está cubierto todo. Y esa es la visión del reino de Dios que Jesús tenía y que compartió con sus discípulos. Obviamente para todos. Si es amor y justicia y bienestar para algunos nomás, eso no es tampoco, es para todos. La visión de Jesús es una humanidad restaurada, una humanidad donde su propósito desde la creación es restaurar. Eso hablamos hace 8 días. La imagen de Dios en el ser humano y cómo Jesús restaura eso. El propósito de una humanidad restaurada no es para llevarlos al cielo, es para que vivan acá, resucitados, restaurados su propósito, su vocación, una humanidad que otra vez refleje la sabiduría, la santidad. Suena como un mundo perfecto, porque es la visión de un mundo perfecto. Según la visión de Jesús, requiere un día de juicio. En la Biblia la palabra juicio significa ejercicio de autoridad. No es como juzgar como pensamos en un juez ahí, como está juzgando los buenos y los malos. El punto de juicio es se ejerce la autoridad. Dios Padre puso a Jesús como el juez, el que ejerce autoridad. ¿Con qué fin? Pues para cambiar este mundo con los reinos humanos y transformarlos al reino de Dios. Requiere un ejercicio bastante fuerte, de bastante autoridad, ¿no? Y de eso se trata. Requiere un día de juicio para implementar esto. Y nosotros vivimos antes del día de juicio. Entonces estamos entre el ministerio de Jesús y esperando este día de restauración. El día de juicio es el día de restauración, cuando la plenitud del reino de Dios se establezca y la voluntad de Dios se hace en la tierra así como en el cielo. Entonces, según este pasaje, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y aquí estoy hablando de este versículo, del versículo 17. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Recuerdan? La Reina Valera es una sola palabra. Arrepentíos. Arrepentíos, sí. Y aquí dice esta versión: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Entonces, lo que hay que hacer en vista de que Dios está actuando para traer su reino es arrepentíos. Pero la palabra arrepiéntese casi que no sirve, porque ya es una palabra tan religiosa, sí, que ya no significa lo mismo que significaba cuando se escribieron estos textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La palabra arrepentido, arrepiéntese, es una palabra muy religiosa, y en la época bíblica era una palabra muy normal. Entonces, y es interesante porque como tiene viene de 2 palabras originalmente, y coinciden bien estas 2 ideas. La primera idea viene del Antiguo Testamento y es la palabra shuv, y la palabra shuv en hebreo significa volver. Volver. Es una palabra completamente normal. Volver. Sí. Vuelva más tarde, o volveré más tarde. Shuv, volveré más tarde. Ahora, usado en 1000 contextos para cualquier cosa, cuando hay que volver. Y en el Antiguo Testamento tiene un significado muy importante, muy especial, porque cada vez que al pueblo de Dios, Israel, en el Antiguo Testamento, se alejaban de Dios y les iba mal y recibían consecuencias de sus malas acciones, de su idolatría, de sus injusticias sociales y todo lo demás, en cualquier cantidad de pasajes del Antiguo Testamento, la solución es que volver. ¿Pero volver qué? Volver a Dios. El punto es volver a Dios, volver a los caminos de Dios, volver a la ley de Dios. Entonces, cuando Jesús dice arrepentíos, shuv, porque el reino de Dios ya está cerca,
pues eso era muy entendible para los judíos. Es más, los fariseos hubieran dicho, amén, eso es, porque ellos estaban diciendo lo mismo, volver a Dios. Los fariseos estaban tratando de volver a Dios. Ellos estaban enseñando a los demás que había que volver a Dios. Y en ese sentido tienen razón. Pues vamos a ver una diferencia grande entre lo que decía Jesús y lo que decían los fariseos. Pero hasta ahí coincide. La solución del problema que hay es volver a Dios. Entonces, el llamado coincide con la forma de pensar de esa época. Si el reino de Dios está por llegar, lo que corresponde es, pues, alineémonos ya de una con Dios y con sus propósitos, con su ley. Eso es exactamente correcto. Hasta ahí la gente diría amén y entenderían todo lo que Jesús quiere decir hasta ahí. Y en el griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, la palabra es metanoeo. Y metanoeo significa cambiar. Por ejemplo, esta versión dice cambie. Ahora, ellos, si fuéramos a decirlo literal, sería vuelvan a Dios porque el reino de Dios ya está cerca. Así lo escucharía un judío. Vuelvan a Dios porque el reino de Dios ya está cerca. El no judío, el grecorromano, hubiera entendido cambie su rumbo porque el reino de Dios ya está cerca. O sea que el mensaje sirve para tanto los judíos como los no judíos. Llega a sus oídos un poco diferente, pero llega a lo mismo. Entonces, cambie su rumbo. El reino de Dios viene así. Y si usted no se alinea con los propósitos de Dios, va a quedar mal parado, va a quedar donde uno no quiere estar. Cuando hay un cambio de régimen, uno quiere estar como bien parado para que no se lleva con los que dan de salida, sino está con los que vienen de entrada. Entonces eso tiene sentido también. Cambie su rumbo. El supuesto ahí para los judíos es que deben volver a Dios, que están apartados de Dios. Y la implicación para los grecorromanos es que el rumbo que tienen es el rumbo incorrecto. Y en ambos casos tienen que alinearse con los propósitos de Dios. Entonces eso es lo que hay que hacer. Volver o cambiar de rumbo. Volver a Dios o cambiar de rumbo. Llega a ser lo mismo, ¿no? Volver a Dios y cambiar de rumbo llega a ser lo mismo. Pero entonces, lo que va a chocar con los fariseos y los demás es que no es simplemente volver a la ley de Moisés. Porque en el centro de la obra de Dios es que Dios va a obrar para traer su reino en Jesús y por medio de Jesús. Jesús está en el centro de este plan de Dios. Entonces, cualquier volver a Dios que no incluya a Jesús está mal enfocado. Cualquier cambio de rumbo que no tiene a Jesús como el que va adelante para alinearnos detrás de Jesús es el rumbo equivocado. Eso es lo que choca con todo para la gente de la época. Era Jesús o nada. Y muchos querían otras opciones. Pero Jesús está diciendo, no, hay solo un rumbo. Si usted se quiere alinear con los propósitos de Dios y el reino de Dios, es detrás de mí. O sea, síganme, detrás de mí. Y eso fue chocante para todo quien no quería recibir a Jesús o reconocer a Jesús. Era demasiado chocante. Porque para entender el reino de Dios hay que entender que es en Jesús y por medio de Jesús. Bueno, entonces, ¿en qué consiste seguir a Jesús? ¿En qué consiste seguir a Jesús? Cuando Jesús llama a esos primeros discípulos, les dice, vengan detrás de mí. Cuando él, a ver, ¿qué versículo? En el versículo 19, en esta versión dice, síganme. En la Reina Valera, ¿cómo es? En el 19 dice, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Literalmente, Jesús dice aquí, vengan detrás de mí. O sea, yo voy delante y ustedes vengan detrás de mí.
significa lo mismo que sígueme, pero es una frase diferente a sígueme que significa lo mismo. Entonces, y aparecen las dos frases en este pasaje, porque significan exactamente lo mismo. Jesús va adelante y él dice, vengan, hagan fila detrás de mí, porque yo voy delante, hagan fila detrás de mí y hagan lo que yo hago. Eso es ir detrás de él, seguir sus pisadas. En el tiempo de estos primeros apóstoles, los discípulos primeros, era literal. Jesús iba a empezar a viajar de lado y lado y ellos literalmente iban detrás de él, acompañándolo a donde él iba. Hoy en día es un poquito diferente porque Jesús está en el cielo. Entonces, pero el significado es el mismo. Vengan detrás de mí, seguir sus pisadas. Para que esto se haga, y lo que es la esencia del discipulado, entonces, hay que conocer al Maestro. Hay que conocerlo. Si no conocemos a Jesús, no somos discípulos de Él. Hay que escucharle, escuchar sus palabras y aprender de Él. Porque como decía Alex, Él es el Maestro. Él es el Maestro y nosotros somos los estudiantes del Maestro. Entonces, escucharle, aprender de Él. Y claro, no se limita solo a aprender, obedecer también. Porque Él está en la posición de autoridad. Entonces, aprender de Él con el fin de obedecer. No solamente obedecer, sino también imitar. Todo esto es seguir a Jesús, imitarlo. Lo que Jesús hacía o lo que Jesús haría si estuviera acá. Eso es lo que debemos hacer como discípulos, como seguidores de Jesús. El discípulo es un seguidor. Obedecer, imitar, adorar. Eso es lo que estamos haciendo esta mañana, adorando. Y en una expresión más adelante en Mateo 16, tomar nuestra cruz y seguirle. Estar dispuestos a sufrir como Jesús sufrió. Si a Él lo maltrataron, pues ¿qué va a pasar con sus discípulos? Seguramente. También quizás lo vayan a maltratar. Y eso es parte de lo que conlleva seguir a Jesús. Entonces, cuando Jesús dice, vengan detrás de mí, ahora vengo enfatizando la palabra vengan, o sea, vengan detrás de mí, pero vengan detrás de mí, esas dos palabritas, de mí. Como dije, lo que está al centro del programa de Dios y la propuesta de Jesús, lo que viene anunciando Jesús, es que todo gira en torno a Él, de mí. No es simplemente seguir, sino seguirle a Él. Jesús es el enfoque del discipulado y Jesús es el enfoque del reino de Dios. Es en Él y por medio de Él que Dios establece su reino en la tierra. Jesús es el enfoque. Entonces el discipulado es en torno a Él, su vida, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección, todo el discipulado, o sea, nuestra vida dedicada a seguir a Jesús, tiene que ser en torno a Jesús, conociendo su vida, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección. El discipulado nuestro gira en torno a eso, de muchas maneras, como vamos a estar viendo en todo este año. Y el reino de Dios también gira en torno a Él. Él es el centro del reino de Dios. También su vida, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección está centrado en Jesús. Un reino que no tenga a Jesús como el centro y el enfoque es otro reino, no es el reino de Dios. Pues Jesús entonces es, por un lado, humilde y atrevido. ¿Qué tal eso? Ponerse a uno mismo como al centro de los propósitos de Dios. Pues fuera otro, sería atrevido, sería loco, pero pues con Jesús es cierto, porque Él es Dios hecho hombre. Entonces, a Él le corresponde indicar la verdad, que Él está al centro. Indicar algo diferente, una falsa humildad, donde Él no se pone a sí mismo en el centro, sería falso, sería un error, porque Él sí es el centro. Entonces, de manera humilde, Él se señala a sí mismo, de muchas maneras. Lo que pasa aquí es que se trata del rey y el reino. El rey y el reino, ambas cosas. Muchas veces
los cristianos o la gente que tiene algún conocimiento, los que no, quieren uno o el otro. Hay muchos cristianos que quieren el rey, pero no están interesados en el reino del rey. ¿Qué significa eso? Si yo reconozco el rey, reconozco a Jesús, reconozco a Cristo, pero no me intereso o pongo a un lado su reino, se vuelve entonces algo que es solamente personal. No es que yo y Dios aquí es súper espiritual. Se convierte en algo que separa las áreas de mi vida y pone mi lado espiritual aquí con Dios. Así yo adoro y reconozco a Dios, yo soy un buen cristiano con mi Jesús. Y entonces estoy espiritualizando todo, estoy convirtiendo los propósitos de Dios en algo que es solo para mí y mi beneficio, y bueno, de pronto otros también, pero el enfoque es mi relación personal con Dios y no más. Eso es solo reconocer al rey. Y hay otros que solamente reconocen el reino y no al rey. Y aquí estoy hablando de la idea de que lo importante es solamente lo social y lo político. Pongamos a un lado el rey y busquemos estas cosas: el amor, la justicia, el bienestar en el mundo, pero sin Jesús como la persona clave para hacerlo. Programas y proyectos que no reconocen el rey. Eso es el enfoque de reino sin el rey. Y el propósito de Dios, el diseño en todo esto de Dios, es que es el rey y el reino. Es el reino de Dios con Jesús en el centro. Cualquier otra cosa es un rumbo equivocado. En el tiempo de Jesús habían muchas propuestas. Hablé un poquito acerca de los fariseos, pero habían otros. Los saduceos estaban enfocados en buscar el reino de Dios haciendo paces con Roma. Entonces, trabajando con los poderes actuales. De pronto el reino de Dios puede llegar por medio de los romanos. Muy equivocado. Pero se beneficiaban mucho los que hacían eso. Se enriquecían y subían al poder, haciendo como trabajando con los romanos en vez de en contra de ellos. Habían los herodianos que decían, bueno, de pronto por medio de Herodes el rey, de pronto por eso podemos traer el reino de Dios y traer justicia al mundo. Habían los escenos que decían, vamos al desierto, todo eso está tan corrupto, nos vamos a salir del mundo y nos vamos a vivir en unas colonias en el desierto y no tener contacto con nadie. El reino de Dios tampoco va a ser así porque no está enfocado. Eso no va a transformar el mundo. De pronto va a crear una comunidad bien bonita, muy pura, muy santa, pero no tiene a Jesús en el centro y no va a cambiar el mundo. No va a transformar el mundo. Y la visión del reino de Jesús es un mundo completamente restaurado. Entonces, el llamado al arrepentimiento, el llamado a cambiar, es alinearnos con el plan y el programa de Dios, que tiene a Jesús como el centro y el reino de Dios girando en torno a Jesús. ¿Cómo entonces cómo puedo yo seguir a Jesús ahora? Porque dice ahí, a cada uno que iba llamando, dice, y siguieron. Los originales, los de Simón y Andrés, siguieron. Luego otros que llamó, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, siguieron a Jesús. Y al final, el último versículo que leía, el 25, muchísima gente seguía a Jesús. Entonces, la pregunta es cómo podemos seguir a Jesús ahora. Y algo que nos vamos a demorar todo el año en ver poco a poco, es que lo que corresponde a los discípulos de ahora, que no podemos físicamente ir detrás de Jesús porque Él está en el cielo, entonces nos va a tocar, o nos toca, somos llamados a vivir en el reino de Dios, pero de manera anticipada. Como acabamos de decir, ¿quién reina en la actualidad en este mundo ahora? El reino de Jesús es el que está en el control, o el que tiene el control son los reinos del mundo. Los reinos del mundo. Por eso las cosas están así.
No porque Jesús está a cargo, sino porque todos menos Jesús están a cargo. Entonces tenemos que vivir en una época donde el reino de Dios está inaugurada, pero no está establecida de manera completa. Significa que nos toca vivir de manera anticipada, nos toca reflejar esas cualidades, amor, justicia, buscar el bienestar, desde ya de lo que será una realidad completa en el futuro. Nos toca vivir de manera anticipada, a la luz de lo que viene. Entonces es algo real para hoy, pero es en anticipación a cómo deben estar las cosas más adelante. Entonces, esa realidad aún no ha llegado, pero está anticipada. Hay como una cota inicial, por decirlo así. La resurrección de Jesús promete una resurrección de los demás. La vida de Jesús, llena de amor, justicia y trayendo bienestar, es el modelo para nosotros vivir de la misma manera, siguiendo a Jesús. La Gran Comisión da los pasos generales. Yo creo que todos conocemos la Gran Comisión. Primero es bautismo. Ese es el primer paso para seguir a Jesús. El bautismo. El segundo paso es aprender a guardar todo lo que Jesús nos mandó. Y tercero es hacer discípulos. En el orden en que me corresponde a mí y a cada uno de nosotros, que tenemos la idea de ser, el propósito de ser discípulos, es así: bautismo, aprender a guardar todo y hacer discípulos. O es como decir, bautismo, obedecer, repetir. Y al repetir, entonces se vuelve y se repite el ciclo una y otra vez, desde el día de los apóstoles hasta el día de hoy y hasta el regreso de Jesús. Por eso se llama la Gran Comisión. Y notemos que no es hacer cristianos, no es salvar almas, es hacer discípulos. Eso es algo para reflexionar un poquito. Esa es como la constitución, el gran esquema: bautismo, guardar todo y hacer discípulos. Lo que quiero entonces para el día de hoy, yo creo que todos somos bautizados, ¿no? Si no, pues eso sería el primer paso para el que asume el reto de seguir a Jesús. El primer paso es el bautismo. Pero el que ya es bautizado, bueno, y si aún sí no, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago hoy? Y quiero plantear por ahora, por el momento, 3 cosas que todos podemos hacer para poner en la práctica esto de ser discípulo. Y son cosas sencillas, yo creo que la mayoría ya lo están haciendo, pero para que quede bien completo y claro, les propongo que por el momento enfoquen en 3 cosas particulares. Primero, hablar con Dios. ¿Y qué nombre le damos a hablar con Dios? Comunión. Orar. Hablar con Dios es orar, es interceder, es adorar. Hay diferentes formas en que podemos y debemos hablar con Dios. Entonces, primero, hablar con Dios, de todas las formas que haya, hablar con Dios. El segundo es escuchar a Dios, porque una conversación, una relación interpersonal tiene dos sentidos. El hablar con Dios es en una dirección y la otra dirección es escuchar. En una amistad de seres humanos se habla y se escucha. No solo se puede hablar y no solo se puede escuchar, requieren las dos cosas. Entonces, escuchar a Dios. Y también hay 2 formas de escuchar a Dios. ¿Cuáles son las 2 formas? ¿Cuál es la primera forma de escuchar a Dios? La palabra. Sí, la Biblia. Entonces, por eso Pirri está transmitiendo los audios, porque es la Biblia, puede ser leída o puede ser escuchada. La forma original de aprender Biblia es escuchándola, porque por muchos siglos la gente no tenía Biblias personales, solo escuchaban la lectura de la Biblia. Entonces, la Biblia es escuchar a Dios, y el Espíritu Santo es la otra forma. Esta a veces nos cuesta un poquito entender, pero el Espíritu Santo se escucha primero cuando estamos en quietud, leyendo la Biblia, orando,
y nos ponemos atentos a ver si Dios nos quiere decir algo. Parece un poco místico, parece un poco pentecostal, pero sí hay que escuchar al Espíritu Santo. No es que de pronto nos hable todos los días, pero a veces nos habla. Si estamos atentos, quizás sí nos habla. Si no estamos atentos, de pronto no nos habla. De pronto no nos va a agarrar y digo, oiga, ponga atención. Sí es bueno estar atento a ver si el Espíritu Santo nos habla. A veces el Espíritu Santo también nos habla por medio de otras personas. Entonces hay que discernir. Cuando estoy en mi tiempo de quietud reflexionando, no solo orando, no solo leyendo, sino también escuchando a ver, atento a ver si Dios hace algo. Yo tengo que discernir cuándo son mis propios pensamientos y cuándo es el Espíritu Santo. Toca aprender a discernir. Y bueno, eso también habrá que profundizar un poco. Pero algunos pensamientos quizás serán mías y otras serán del Espíritu. Me toca discernir. Cuando mi esposa me dice cosas, yo tengo que aprender a discernir cuándo es Ángela hablándome y cuándo es el Espíritu Santo hablándome por medio de ella. Toca discernir, porque no va siempre va a ser ni lo uno ni lo otro. Entonces las personas cercanas a nosotros, aún los inconversos en la Biblia, vemos casos donde el Espíritu Santo habla por medio de una persona inconversa que ni entiende lo que está diciendo, y esas palabras son el Espíritu Santo hablándonos. Eso requiere discernimiento. En la medida que conozcamos más a Dios, podremos discernir mejor cuándo es. Pero eso es entonces escuchar a Dios. Hablar con Dios en oración, escuchar a Dios, Biblia y Espíritu Santo. Y el tercero, es que estas son cosas muy básicas, ¿no? Pero es bueno como tener la lista clara y repasarla ahí y ponerla en práctica todos los días. El tercero es participar en la iglesia. Porque no sé si notaron, pero cada vez que Jesús dijo algo, está en plural. Arrepentíos, singular o plural. Plural. O sea, va al individuo, obvio, porque el individuo es el que toma la decisión de seguir o de no seguir. Pero siempre es en plural, va al grupo. Eso de que mi religión es entre yo solito y Dios, no es el enfoque bíblico. Ahí, porque es al mismo tiempo es el grupo. Por eso nos reunimos como iglesia. Por eso no es suficiente para mi vida espiritual estar yo solito en mi casa. Eso es una parte, pero otra parte es participar en la iglesia. Entonces, también en eso estaremos profundizando mucho. Participar en la iglesia, porque la iglesia, como vamos a ver, la iglesia es la encarnación o la manifestación del reino de Dios ahorita. ¿Dónde está el reino de Dios? Ahorita está en la iglesia, no está allá afuera, en algún otro lado. El reino de Dios se manifiesta en la iglesia. Entonces, si yo no estoy participando activamente en la iglesia, entonces el reino de Dios me va a pasar de largo. Hay que integrarse a la comunidad. Por eso el bautismo. El bautismo es integrarse a la comunidad de Cristo, de la iglesia. Bien, entonces tenemos ya unas cosas prácticas que podemos hacer desde ya. Vamos a tener más cosas más adelante, pero eso es suficiente por ahora. Hablar con Dios, escuchar a Dios y participar en la iglesia. Con eso podemos formar una buena base para lo demás. Y nos da suficiente para esta semana. Bastante para pensar y poner en práctica, ojalá todos los días. Entonces, el discipulado es la vida dedicada a seguir a Jesús. Cuando Jesús habla y dice esas cosas y dice, sígueme. Cuando Jesús dice, sígueme, eso es un llamado. Ahí dice, llamó a Pedro, llamó a sus hermanos. Es un llamado. Cuando Jesús dice sígueme, es un llamado. El llamado es una invitación. Es una invitación a participar en lo que Jesús está haciendo. Es una invitación a unirnos, a alinearnos con los propósitos de Dios. Entonces es una invitación. Más que una invitación es un llamado. O sea, es decir, mira, no solamente te estoy ofreciendo una oportunidad, eso es invitar. Estoy diciendo, este es el camino. Es un llamado, es decir, mira, eso es lo que usted necesita. Eso es lo que usted necesita.
Y finalmente es una orden. Es una orden. Y decirle no gracias Jesús es desobedecer. No es simplemente declinar una invitación, es desobedecer. En estas palabras de Jesús a los discípulos y a nosotros está incluido, es una invitación, es un llamado y es una orden, del cual el decir no sería una desobediencia y conllevará sus consecuencias naturales. Las consecuencias naturales es que estaremos por fuera del reino de Dios, porque el reino de Dios es así, como dice Jesús, y no de otra forma. Entonces, es una invitación, un llamado y una orden. La vida dedicada a seguir a Jesús. Ojalá eso aclare un poquito exactamente qué queremos decir con discipulado. La vida dedicada a seguir a Jesús. Y el resto del año estaremos profundizando en el qué significa tener una vida dedicada a seguir a Jesús. Oremos. Amado Dios, te doy gracias, Padre, porque enviaste a nuestro Señor Jesús al mundo para inaugurar el reino de Dios, para anunciarlo entre los seres humanos. Y gracias, Señor, que por medio de las decisiones, las acciones, los sufrimientos de esas primeras generaciones de seguidores tuyos, de discípulos tuyos, generación tras generación se vino pasando el mismo reto, el mismo llamado, la misma orden, hasta el día de hoy y hasta el día que tú regreses, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad de participar en el reino de Dios, de participar en traer al mundo la plenitud de tus propósitos para la creación del mundo y para la creación de la humanidad y para el propósito de la vida real de cada uno de nosotros como seres humanos. Gracias te damos, Dios, y te pido que nos ayudes a tomar decisiones firmes, de volver a esos compromisos que quizás hayamos tenido, a renovar los compromisos. Un año nuevo nos permite evaluar y comprometernos una vez más. Cada día, cada domingo es una oportunidad de renovarnos en estas cosas, en estos compromisos. Y te pido que tu Espíritu Santo nos siga fortaleciendo y guiando para que todos podamos proceder y crecer en este tema de ser seguidores de nuestro gran Señor Jesús. Esto te lo pedimos en tu santo nombre. Amén.